salvavitum nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ante venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Exaudi nos Domini Sancte Pater omnipotens eterno Deus. Emite digneri sanctum angelum tuum de celis. Qui custodiet fobia protejas. Visite dator defendur omnes habitantes imum habitatulo. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Excita quesumus Domine tuam, tuorum fidelium voluntatis, ut divini operis fructum propensius exequentes, pietatis tua remedia majora percipiam, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivi regni unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossenses. Hermanos, estamos constantemente orando por vosotros. Pedimos a Dios que lleguéis a la plenitud en el conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así caminaréis según el Señor se merece y le agradaréis enteramente, dando fruto en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en toda fortaleza, según el poder de su gloria, podréis resistir y perseverar en todo. Con alegría daréis gracias al Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia de los santos en su luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Deo gracias. Deo gracias. Liberasti nos Domine, et rapicentibus nos, et Deus qui nos oderum confundisti, in Deo laudabitur tota die, et in nomine tuo confiterurum in saecula. Alleluia, alleluia. Profundis clamabit a te Domine, Domine exaude orationem meam, alleluia.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii, secundum Matteum. gloria a tibi, Domine. In illo tempore, dice Iesus discipuli sui, cum videritis abominationes desolationis, que dicta es a Daniele profeta, estante in loco santo, qui legis intelligat, tunque in Judea sum, cuian ad montes, et qui in texto non descendat tolere alique de domo sua, et qui in agro non vertatur tolere tunicam sua. Ve autem pregnantibus et nutrientibus in illis dievus, orate autem ut non fiat fuga vestra in dieme vel sabato, et diem in tuum tribulation magna, quali non fuit ad initio mundius quae modo neque fiet, et nisi breviati quis invisili non fieret salva omnis caro, sed propter electo breviabuntur diis illi. Tunsis quis vobis dixerit, ex Ex Christus audilit, nolite credere, surgen genin pseudo Christi et pseudo profete, et abum signa magnet prodigia, idavot in errorem inducantur, si fieri potes essiam electi. Exe predixit vobis, si ergo dixerim vobis exe in deserto es, nolite exire, ex impenetralibus nolite credere. Sicut enim fulgur exit in ad oriente, et paredusque in occidente, ita erit et adventus filis hominus. Ubi concuperit corpus, illi congregamuntur et agile. Estat in autem post tribulationem dierum illorum solos curabitur, et luna non davit lumen suum, et stella cadent de cielo, et virtutes celorum commovemuntur, et parevit signum filii hominis in cielo, et plagim omnes tribus terre, et videbum filium hominis veniente in nubibus celi, cum virtute multa et majestate. Et mitted angelos suos cum tuba, et voce magna, et congregavum electos eius aquator ventis, assumit celorum gusto a terminus eorum. Ad arbore autem feci dicipi parabolam, cum eam ramus eius tenes fuerit et folia nata sitis, que apropes estas, ita et vos, cum videritis et omnia, citoti qui apropes iarmis. Amen dico vobis, que a non preterivit generatio et done omnia expiam. Celum et terra transibum, verbo autem mea non preteribum. Pausa Christi. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando veáis puesto en el lugar sagrado el ídolo execrable que anunció el profeta Daniel,
entiendan los lectores. Entonces los que están en Judea, que huyan a los montes. El que esté en la terraza, no baje a coger sus cosas. El que esté en el campo, no vuelva a coger la capa. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra vida no caiga en invierno o en sábado, porque habrá entonces una gran angustia tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se acortasen aquellos días, no quedaría nadie vivo. Pero por los elegidos se acortarán aquellos días. Si algunos dicen entonces, mirad, mira, el Mesías está aquí, está allá, no lo creáis, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os he prevenido. Si os dicen, mira, está en el desierto, no vayáis. Mira, está en la despensa, no lo creáis. Porque como un relámpago que sale de levante y brilla hasta el poniente, así será la parucía del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, se reunirán los buitres. Y enseguida, después de la angustia de aquellos días, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes temblarán. Y en aquel momento aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Él enviará a sus ángeles con una trompeta atronadora, para que reúnan a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Aprended el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, sabéis que la primavera está cerca. Lo mismo vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que ya está cerca a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes de que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Celebramos la misa del 24º domingo después de Pentecostés, domingo 24. Y además el último domingo del tiempo post-Pentecostés o tiempo ordinario. Por lo tanto, las lecturas, las dos, son muy importantes. La última, la del Evangelio, recalcará el fin, es decir, el fin del mundo y el juicio de Dios, el juicio de Jesucristo. Voy a empezar por lo tanto con el Evangelio, que es la de San Mateo. San Mateo, ya saben que es el evangelista judío, pero que a la vez pone orden en todo lo que escribe, pone su orden. Y en este evangelio, que es el capítulo 24, con el capítulo 25, pone enseñanzas de lo que será el fin del mundo y los últimos tiempos. Entonces pone señales que para nosotros de repente no son perceptivamente reconocibles, unos sí, otros no. ¿Y por qué? Por ser profecía tiene algo de oscuridad.
Pero para el que estudia esto, tiene ciertas indicaciones que nos pueden dar con lo que los santos padres y otros han hablado acerca de esto. Voy a tocar algunos puntos que me parecen importantes y otros ya los dejo para el estudio de cada uno, pero que sepan que en estas cosas no hay nada matemático, 2 más 2, 4, no, sino que las profecías siempre, aunque sean públicas, también son personales. Dios a uno le revela unas cosas, le va diciendo, y a otros no. Y algunos dirán, ¿por qué no? A Jesús le preguntaron eso, ¿por qué a estos en parábolas y a estos no? Y a nosotros no, porque justamente es lo que Dios, la pedagogía de Dios. A unos les revela muchas cosas que nosotros, a la mayoría, no conocemos, y a otros sí. ¿Por qué? Porque unos van a aprovechar y otros no van a aprovechar. Y mientras la persona conoce más, es más responsable de aquello que conoce. Lo dijo Juan Pablo II cuando fue a Fulda, ¿no? El tercer secreto de Fátima, y él dijo, el saber estas cosas conlleva responsabilidad. Conocer unas cosas, eres responsable de lo que conoces. Bueno, vamos para no demorar. Aquí nos habla, como digo, el capítulo 24, del 15 al 35, de señales apocalípticas. Jesús ya había hablado mirando al templo de Jerusalén, las cosas, cómo iba a ser destruido, y así fue en el año 70. De allí para acá no existe templo ni sacrificio ya para los judíos. Por lo tanto, esa es señal de que había sido mandado un sacrificio perpetuo para los judíos en el templo. Y el profeta Malaquías dice que va a haber un sacrificio desde donde sale el sol hasta el ocaso, es decir, en todo el mundo. Se cumplirá aquello que el Señor dijo a la samaritana, cuando ella hablaba de que en Samaria había un templo que ellos consideraban cismático. Había dos templos, pero uno era de Samaria, en la parte norte de Tierra Santa, y estaba el templo que se ponía en la parte sur, que era el templo que había hecho Salomón, y después Herodes lo hizo también. Herodes hizo el templo y lo engrandeció. Pero Jesús dice que cuando habla, no habla de ese templo. Ni aquí ni en Jerusalén adoraréis, sino se adorará. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Ni en ese templo de Jerusalén, que se va a desaparecer, ni en Samaria, que también va a desaparecer. Y cuando Jesús le dice que va a destruir el templo y construirlo en 3 días, por lo cual se burlan ellos, dice el apóstol, hablaba del templo de su cuerpo. Iba a morir y 3 días en el sepulcro y iba a resucitar. Luego hay ese templo espiritual que San Pablo pone en sus cartas, que somos templo de Dios, que somos piedras vivas, que hay que construir ese templo. Pero claro, ese templo es espiritual, hay que construirlo con esfuerzo. Cristo quiso, se esforzó hasta lo último dando su vida en la cruz. Y cada cristiano tiene que dar lo que falta, dice San Pablo, a la cruz de Cristo. Luego nosotros construimos el templo que no se acaba, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, porque todos los bienaventurados que están en el cielo ya son los que
han construido ese templo espiritual agradable a Dios, con su sacrificio, con su muerte, con su vida. Y eso cuesta porque en el hombre lo que hay es egoísmo. Anida el egoísmo, tarde o temprano. Aunque tenga buenas intenciones al principio, después busca su interés, ya sea material, ya sea de otra índole, o fama, o lo que sea. Y entonces, no juzgamos la conciencia de la persona, pero sí decimos el pecado, la falta, ¿no? Está buscándose a sí mismo. Aquí que nos habla, dice, cuando veáis en el lugar del ídolo execrable, bueno, esa es una traducción, ¿no? El ídolo execrable es, otros traducen la abominación de la desolación, algo que hace que sea repulsivo a los verdaderos creyentes, como anunció el profeta Daniel. Bien. ¿Qué es lo que pasó en Jerusalén? En el lugar sagrado, para ellos el lugar sagrado era el templo de Jerusalén. En la parte más importante de dentro, que era como una habitación que el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año para purificarlo de la inmundicia de los judíos. Ese era el Santo Santorum, el Santo de los Santos, el lugar donde Dios para ellos tenía un sitio especial. Estaba el arca de la alianza, los panes de la reposición, bueno, la vara de Aarón, eso que ha desaparecido, muchos no saben dónde está, pero que se cree que sí está en el lugar. Cuando vinieron los enemigos y destruyeron el primer templo, entonces metieron ahí sus ídolos o sus insignias de sus dioses paganos. Lo mismo ocurrió cuando destruyeron el segundo templo. Los romanos entraron con sus símbolos de sus dioses y destruyeron el templo, según la destrucción. Pero bueno, ese templo ya no se puede destruir la tercera vez, porque ya no existe, no voy a destruir. La muralla que solamente tienen los judíos, o las dos mezquitas que están dentro de la explanada del templo donde los judíos tenían el templo. Es una posibilidad, porque ellos quieren construir de nuevo su templo, que sería ya el tercer templo. Pero fuera de eso, si somos templos de Dios, ese templo que ya no está ni en Jerusalén ni en Samaria, ya no adoraréis, sino los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad, está en todo lugar. ¿Quiénes destruyeron ese templo? Esas dos veces. Los enemigos de Israel, ¿no es cierto? Ya, pero ese pueblo que era el predilecto de Dios ya no es el pueblo que el Señor ahora quiere, sino el nuevo pueblo de Dios, que es el que funda Cristo, ¿no? Sobre Pedro, ¿no? Sobre Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, la comunidad de los nuevos creyentes, ya no como en el Antiguo Testamento, sino la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Así es que hay esta idea tan importante de que va a haber una profanación de la desolación. Nosotros nos preguntamos, yo le pregunto a un sacerdote en México, muy erudito, dígame, esto de la Pachamama es esto que dice
el Señor, el profeta Daniel también, dice, la abominación de la desolación en el lugar santo. Porque no solamente hubo ese culto, sino que lo llevaron a la iglesia más importante, pues la Catedral de Roma es San Juan de Letrán, ciertamente, pero la más importante para el cristianismo yo creo que es la Basílica de San Pedro, donde vive el Papa acostado, o vivía. Entonces uno se pregunta, y el sacerdote me respondió, yo creo que es parte de eso. Eso me respondió, es de esa abominación. Pero esa abominación máxima será cuando quiten el sacrificio perpetuo y quiera ser adorado el anticristo como si fuera Dios. Porque mientras Cristo sea adorado en el Espíritu y verdad, en el Santísimo Eucaristía, no va a pasar eso. Que tengan que obligar a adorar al anticristo. Por lo tanto, Cristo es necesario que todavía esté presente. Después vendrá lo demás. Bueno, aquí nos dice algunas señales que ya leanlo ustedes por su cuenta. Pero esta parte sí, porque San Mateo escribe primero para las comunidades judaicas, por lo tanto su lenguaje es así, dice, por aquellos tiempos dice el que esté aquí no recoja eso, el que esté enterrado huyan a los montes. Bueno, pero lo importante aquí no dice, hay de las mujeres que están criando y orar para que los crías no caigan en invierno o en sábado. Entonces, en realidad, todavía el sábado era el día que los judíos daban culto a Dios, ¿no? Todavía no había ese desarrollo que la iglesia dijo, bueno, es el domingo, pero bien que Cristo resucitó, más importante que el sábado. Es el primer día de la semana. Nos pone, y si no cortasen aquellos días, no quedaría nadie vivo. Hoy los científicos dicen que no tenemos 24 horas, tenemos realmente 18 horas. Y si están en lo cierto, los días se acortan, el tiempo se corta. Y el engaño, si alguno dice, mira, el Mesías está aquí, allí no creáis, porque surgirán falsos Mesías y falsos profetas. Falsos Mesías y falsos profetas ha habido desde antes. Pero esos falsos Mesías y falsos profetas que surgían algunos dentro de la misma iglesia, porque yo la historia de las herejías y cismas, no han sido personas no estudiosas, agriopaulistas. Los otros también fueron sacerdotes. Entonces, no fueron personas desconocidas. Y es importante tener en cuenta eso para entender la Sagrada Escritura y esto que nos dice aquí el Evangelio. Pero lo importante para nosotros es mirad, está en el desierto, no vayáis, mirad, está ahí y no lo creáis. Bueno, eso es lo que nos dice el Evangelio. ¿Qué más podemos nosotros ver en esto? Señales en la tierra, señales en el cielo. El Señor nos da como pistas para esos últimos tiempos, señales en la tierra, señales en el cielo. Hoy día se habla mucho de que de aerolitos, de que esto, de lo otro. Pues hay que ver lo cierto que hay y el amarillismo que también puede haber. Pues hay que tener cuidado con eso. Yo quería comentarles un poco más acerca de esto hoy día porque se presta. Una de las señales más evidentes y más importantes es la apostasía. Y la apostasía, tanto San Pablo habla de él, como también el Señor en este Evangelio que hemos leído.
muchos apostatarán, es decir, renunciarán de la fe verdadera. Y cuando les hablaba de estos falsos profetas, uno mismo también se puede convertir en falso profeta. Cuando asegura y asevera una cosa como cierta de parte de Dios, o que saca de la Sagrada Escritura, pero que no dice la Sagrada Escritura como cierto. Por eso quiero que me entiendan. Cuando es algo probable, yo digo que es probable, y cuando es algo cierto, yo digo, esto es así. ¿Bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la apostasía de los pueblos es una indicación clara, evidente de los últimos tiempos y de la aproximación de la segunda venida de Cristo. ¿Quién lo dice? Pero Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Una pregunta que sí, ¿encontrará fe en la tierra? Quiere decir que la fe se extinguirá, ¿no? Igual que la caridad, ¿no? Por lo tanto, la esperanza también. Tres virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Van a conservarse, pero muy poco. Y por eso también en 2 Timoteo dice, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, es lo que hablo, egoístas, avaros, siempre están amontonando cosas, ¿no? Que no se necesitan. Fanfarrones. El fanfarrón es uno que habla y habla y cree que siempre tiene la razón. Habla y habla y habla y esto, y condena y eso, y maldice. Es propio de los últimos tiempos. Soberbios, difamadores. Un pecado, hablar de una persona quitándole su fama. Rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, es decir, que no son religiosos. Eso lo podemos constatar solamente viendo esta película. Irreligiosos. Desnaturalizados, es decir, la ley natural guarda. Desnaturalizados que no le importa nada, ¿no? Implacables. Una persona implacable es el que quiere solo lo suyo y lanza lo que quiere, no le importa nada. Diríamos que tiene otra jerarquía de valores, no la de Dios, sino la del mundo. Aunque se diga muy religioso, pero tiene otra jerarquía de valores. Primero es esto, primero lo otro, primero el fútbol, primero esto, y Dios, pues ya que espere, ¿no? Entonces, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien. Que uno no se imagina que diga, sí, yo soy muy católico eso, pero estoy de acuerdo con el aborto. No, es una cosa contraria. Está de acuerdo con matar niños y dice que es muy religioso. O que diga, sí, es verdad que sigo la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que los actos homosexuales son intrínsecamente perversos. Y dice ahí el catecismo y todo. Que diga, bueno, mire, como el sínodo de Alemania, ¿no? Bueno, pues mira, como hay tanta gente así, pues hay que admitirlos a todos. Aquí en la iglesia caben todos. No, es que nadie dice que vengan para convertirse, pero si no se quieren convertir, no. Si quieren seguir con el pecado, no. Traidores, temerarios, infatuados, o sea, con ínfugas, ¿no? Más amantes de los placeres que de Dios. Más amantes de los placeres. San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses habla implícitamente de la negación de la fe, también en la fe, que caracterizará a los últimos tiempos, llegando a emplear el término apostasía. Segundo de Tesalonicenses 2:3.
como uno de los signos del fin. San Pablo lo pone como uno de los signos del fin. Hablar de apostasía además implica que Pablo prevé un momento en el que la fe cristiana será primero aceptada ampliamente, pero luego negada. Porque es evidente que no se puede apostatar de lo que no se haya poseído con anterioridad. El bautizo nos ha hecho hijos de Dios, y que el Papa Benedicto XVI dice que hoy día tenemos bautizados que son paganos, bautizados paganos. La apostasía de la fe, unida a la pérdida de toda referencia espiritual sólida, hará que los últimos tiempos sean un momento en el que reinará un relativismo total, como lo dice San Pablo en la 2 Timoteo 4. Vendrá un tiempo en el que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones, es decir, las pasiones, y yo creo que hay muchos demonios hoy día de las pasiones. Levantan las pasiones de la persona y oscurecen la razón. Y continúa, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. O sea, las cosas que tienen las religiones paganas son fábulas, no son verdad, ¿no? Las masas pues sustituirán la fe revelada por una búsqueda afanosa y subjetiva de verdades. Uno se encuentra, últimamente que fue para Cali, para unas 3 partes por ahí, se encuentra en cada momento personas, ay padre, mire, mi hermana, mi hermano, mi pariente, se fue tras, no sé, el hinduismo, tras esto, tras lo. Se fueron tras la nueva era, se fueron a otra iglesia protestante, aguas de no sé qué, y uno dice, bueno, ahí está la apostasía. Así es que, subjetivas de verdades, vacías de verdaderos contenidos, elegidas de acuerdo con el gusto de cada uno. Pero este escenario de desorden y confusión será solo el trasfondo en el que se manifestarán acontecimientos mucho más clamorosos y dramáticos. Será el humus en el que arraigará la mala hierba anticrística. ¿Quién iba a pensar en el pasado que iban a meter una pachamama, un ídolo, en el templo, en un templo? Bueno, ha habido antecedentes, pero ¿quién iba a pensar? Era impensable, y una sociedad que se llama cristiana, y que los mismos políticos muchos dicen, somos cristianos y somos católicos, y van con hipocresía a las iglesias, y les dan la comunión, siendo ateos. ¿Quién está colaborando con eso? Aquellos que también han perdido la fe. Porque si creyeran en Cristo presente en la Eucaristía, no harían eso. Han perdido la fe, no creen. Ni se arrodillan ante Cristo en la Eucaristía. Entonces habrá la naturaleza trastornada como hoy, que también puede ser un signo de aquellos tiempos, pero otros lo nieguen, que siempre ha habido esto, pero hoy día hay una preocupación universal por eso, pero no porque crean en esto, sino porque creen en otra cosa. Y entonces vendrán, según el libro del Apocalipsis, aquel personaje que es el anticristo. Aquel personaje, el anticristo que ya se habla en la Sagrada Escritura, de la cual se le llama el hombre de la iniquidad, el hijo de la perversión, el inicuo, la bestia, bueno, etcétera, tiene otros nombres. Es el cerdo que tiene un montón de nombres cada país. Igual, aquel que
hará parodia de Cristo. Será de la tribu de Dan, algunos dicen, porque siempre fueron los que negaron su misma fe. Y el Apocalipsis de San Juan, esta figura posee las características miméticas de perfecto engañador. Engañará. De una fuerza tenebrosa que no se presenta como tal, sino con apariencia de luz. Por eso dice, tenía 2 cuernos como un cordero, símbolo de Cristo en el Nuevo Testamento, pero hablará como una serpiente. Hablará cosas malas. Esta característica de parodia y con frecuencia verdaderamente grotesca del anticristo se comprende solo a la luz de la visión cristiana de la realidad y de modo particular de aquella realidad efímera pero terrible que es el mal. De hecho, como se dijo anteriormente en la tradición, aquello que llamamos mal es, hablando metafísicamente, la nada. Es decir, el mal no es una fuerza contrapuesta al bien, de modo que pudiera situarse al mismo nivel, sino a lo sumo una carencia de bien. Interesante eso, ¿no? Pues el pecado de omisión. ¿Es que hiciste mal? No, no hiciste el bien, que debías hacer. Además, siendo nada, el mal no puede crear nada. El mal no conoce verdadera originalidad o creatividad, y por eso lo máximo que puede lograr es su acción concreta, en su acción concreta es ser sombra del bien. Falsificación, parodia grotesca, imitación aparentemente semejante pero en realidad antitética, no tiene nada que ver con eso. El mal solo puede a lo sumo remedar el bien. Remeda el bien. Y así en las virtudes también hay que decirlo. La humildad no puede decir, es que, disculpe, pero yo soy humilde y eso, pero yo, cuidado. Tu yo ya revela que no eres humilde. Es que yo, cuidado, no eres humilde, de verdad. Tienes el yoísmo y el yoísmo te va a matar, si no te curas de él. Lo cual le confiere ese poder de seducción que todos nosotros experimentamos. Porque si el mal se presenta como es decir, una nada horrorosa, no podría atraer ni conquistar a nadie. Por lo tanto, aparece como algo, pero engaña. El anticristo, por lo tanto, es ante todo el gran seductor. Es en el contexto de los atribulados y decadentes últimos tiempos, representa la personificación mismo del espíritu de la época. Por lo tanto, la preparación es, bueno, vamos a ayornarnos al mundo moderno para traer al mundo, cuando el mundo, dice San Juan, es enemigo de Dios, pues si es enemigo tuyo, lo vas a poner a subirlo, eso es un peligro. El que realiza las instancias de degradación moral y espiritual que le caractericen. Por eso, por estar en sintonía con los tiempos, él tendrá una comitiva enorme, como lo describe el Apocalipsis. Es decir, no tocará él ahí por una cosa, sino será preparado por un montón de acontecimientos y de preparativos y de también falsos profetas. Por eso dice el Apocalipsis, le dieron una boca que profería grandezas y blasfemias. Blasfemias. ¿Qué son las blasfemias? Son insultos a Dios, insultos a las cosas santas, insultos a los santos. Pero unos insultos que no son muchas veces directos, sino indirectos.
y le concedieron además el poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió la boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo, o sea, de los santos. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida. Personas engañadas, ¿no? Engañadas. Y qué triste es de que sacerdotes estén diciendo y condenando a las demás personas. Porque está escrito: no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Peligroso es estar condenando a las personas diciendo cosas contra los demás, ¿no? Porque se puede pecar pequeño, pero también se puede pecar grande. Además, precisamente esta característica de representante de los tiempos ha llevado a los teólogos a preguntarse con frecuencia si el anticristo debe ser identificado con una figura individual o no. Ahora salen algunos judíos que dicen que Cristo Mesías va a venir ya primera vez, ¿no? Porque no aceptan a Jesucristo. Que dicen que el pueblo judío todo es el que espera, ¿no? El Mesías sería el anticristo. O mejor, como una representación colectiva de las fuerzas opuestas a Dios, o sea, los malos, ellos, según ellos. La interpretación más fiel al sentido de las Escrituras es quizá la que considera al anticristo como una entidad individual, que al mismo tiempo es el paradigma viviente de una época, o sea, en una época que puede definirse como anticrística en su conjunto, anticristiana. Para los que no saben, los países fueron oficialmente cristianos antes del Vaticano II. Después del Vaticano II ya no querían países, por eso vienen leyes malas, oficialmente cristianas. Estaban en las constituciones, en todo. Hay países sin musulmanes. Inglaterra es un país anglicano, cuyo jefe es ahora el rey, Carlos III. Y no hay países católicos oficiales. Creo que en Centroamérica alguno quedó, pero no sé. Entonces, para poder llegar realmente a la parodia de Cristo, el anticristo deberá manifestarse paradójicamente como una figura con características religiosas. Si bien es cierto que él llega al mundo con una época sin religión y se contrapondrá a todo ser que se llame Dios o sea objeto de culto. Lo primero es que va a querer, porque claro, tendría que ir uno por uno, ¿no?, contra lo que se llama religiones. Pero no, va a querer englobar a todos en una religión única. Y después arremeter contra ellos mismos. En el ámbito de esta parodia religiosa, por otra parte, tendrá una importancia fundamental los llamados prodigios. Ese es un aspecto sobre el que vuelven con mucha frecuencia tanto los autores del Nuevo Testamento como los primeros padres de la Iglesia, hablando acerca de esto. Así es que un libro del Didache antiguo, y por su importancia hay que nombrarlo, dice: porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, y se convertirán las ovejas en lobos. Fíjese que se convertirán las ovejas en lobos. Y el amor se convertirá en odio. Porque mientras la iniquidad se acrecentará, se odiarán unos a otros. Se perseguirán y entregarán entonces, aparecerá el impostor del mundo como hijo de Dios, y hará
y harás señales y prodigios, y la tierra será entregada en sus manos, y cometerá iniquidades como jamás se hizo en el decurso de los siglos. Es lo que el Evangelio ahora nos dice, ¿no? Que nunca se hizo ni existirá todas esas calamidades. Y para terminar, porque es que hay mucho que decir, pero este es lo principal. Si hay fieles que quieran un poco más añadir o preguntar, lo pueden hacer por internet. Yo voy a hacer algunos programas así, apenas en internet, porque en este momento no tenemos. Se dañó. Haré en cuanto pueda, y los estudios que tengo, la biblioteca que tengo, contestación a estas cosas que son muy profundas y muy difíciles a veces de tocar. La analogía inversa, o mejor perversa, entre Cristo y el anticristo no se acaba con los prodigios, según la interpretación de muchos padres, santos padres. En efecto, esta analogía podría comprender también el origen humano del engañador. Como Cristo efectivamente es hijo de estirpe elegida de Israel, así lo será también el anticristo. Ireneo de León e Hipólito de Roma en particular afirman que el anticristo será de la tribu judía de Dan, de los santos padres, hablan de eso, la cual ya en el Antiguo Testamento se distinguía con frecuencia por su infidelidad a la alianza del tribu y su propensión a la idolatría, su propensión. Él, escribe Ireneo, transferirá a ella, Jerusalén, su trono, y se sentará en el templo de Dios, para lo cual lo que necesitan es reconstruir, cosa que tiene los judíos. E Hipólito añade que él mismo reconstruirá el templo de piedras de Jerusalén, es decir, el antiguo santuario judío que había sido destruido en la guerra con los romanos el año 70. Este es el culmen de la parodia, en la cual el anticristo contrapondrá al templo espiritual edificado por Cristo. Esto es lo que les he hablado, a la iglesia, templo espiritual, no tanto material, ¿no? El templo material hecho de piedras, reivindicando así un papel mesiánico a los ojos de Israel y del mundo. A la Jerusalén celestial prometida por Cristo, el anticristo pondrá el escenario de una Jerusalén terrestre, centro de su dominio universal. El reino efímero pero terrible del anticristo no abarcará un solo pueblo, sino todas las estirpes y todos los pueblos, como parodia perfecta del reino prometido por Cristo a todos los pueblos. Y en cuanto al catejón, que ha habido también diferentes interpretaciones y eso del catejón, hay que tener que hay varias explicaciones. Pero hay que tener en cuenta, yo creo, una cosa, que cuando San Pablo escribe sobre el catejón, escribe sobre eso, no había una idea como la tenemos nosotros del pontificado romano. No había esa idea así tan clara, como no hubo al principio idea clara de la Eucaristía. Tenían la idea, el Espíritu Santo fue haciendo que se conozca más hasta la exposición del Santísimo, que fue en el medio. O sea que hubo un desarrollo, hasta lo máximo. Pues tampoco había idea clara de iglesia. Por lo tanto, el catejón, había la idea de Cristo fundó la iglesia y la cabeza Pedro, eso sí, pero no había desarrollado tanto como ahora lo sabemos, ¿no? Entonces, para muchos el catejón dice, evidentemente San Pablo cuando habla de esto, dice, ustedes saben qué es lo que ahora le retiene, segundo de Tesalonicenses 2, o catejón, está lo que lo retiene, Señor, para que se manifieste en un momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora lo retiene, entonces se manifestará el impío. Eso es muy interesante saber. Evidentemente San Pablo trata en este pasaje de una fuerza o de una entidad individual o social
destinada a retener al anticristo para evitar que se manifieste en todo su poder antes del tiempo. Pero ¿de qué habla el apóstol realmente? En el transcurso de los siglos son muchas las interpretaciones teológicas que se han dado a esta misteriosa entidad, de acuerdo con los padres de la Iglesia como Tertuliano, Catejón. La fuerza destinada a frenar la llegada del anticristo sería el Imperio Romano, según él, que con sus instituciones y su herencia jurídica y civilizadora impediría por algún tiempo la llegada del caos a la tierra. El mismo Santo Tomás de Aquino, retomando esta reflexión, identifica con la cultura romana y con la Iglesia de Roma, su heredera, aquel obstáculo cuyo retiro le hubiera permitido al anticristo su plena manifestación en el mundo. En sentido amplio, evitando toda interpretación histórica o más o menos forzada, podemos decir que con el concepto de catejón, San Pablo quería indicar todas aquellas realidades humanas y espirituales presentes en el mundo y capaces, en cierta medida, de hacer de dique, a la llegada del gran engañador, o sea, de impedimento. Una sociedad ordenada de acuerdo con las leyes del derecho natural, pero se le quiere negar. Una estructura social sólida y bien articulada. Un universo de valores morales y espirituales compartidos. Forman en efecto la muralla que ha de ser derribada para que el misterio de la iniquidad pueda manifestarse en su integridad. Solo al cabo de esta operación preliminar de destrucción, en efecto, la siniestra inteligencia que está detrás del proceso de decadencia histórica podrá mostrarse con su verdadero rostro. Así que el anticristo no se le ve, está oculto y quiere primero destruir todos los valores y eso. Y ante todo, claro, ¿cuál es el valor más importante para el católico? La Eucaristía. Eso es lo más importante. Entonces, destruir el valor de la Eucaristía. Y por eso también, no quiero saltarme, para terminar, esta carta a los Colosenses, capítulo 1, del 9 al 14. Dice: hermanos, constantemente orando por vosotros, pedimos a Dios que lleguéis a la plenitud del conocimiento de su voluntad. O sea que tenemos que tratar de estudiar de eso y de pedir a Dios luces y hacer todo lo que podamos para tener ese conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice: así caminaréis según el Señor se merece y le agradaréis enteramente. Porque podemos desagradar al Señor pensando que estamos haciendo el bueno, ¿no? Esas peleas que hay hoy día por internet, por los medios, es que no, que sí, que vayan a misa, que no vayan. Se vive a esto. No hay esa inteligencia espiritual. Así caminaréis según el Señor se merece y le agradaréis enteramente, dando fruto de toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fuerza según el poder de su poder. Bueno, pidamos al Señor que sea así y que tratemos. Una verdad sin caridad no es verdad. Una verdad, aunque yo diga muchas verdades, sin caridad no es verdad. ¿Por qué? Porque la caridad es la presencia de todas las virtudes. Si yo no tengo caridad, no soy la verdad. San Pablo en la primera Corintios 13 dice eso: aunque yo me echara al fuego y tuviera todas las razones, no tengo la razón. No tengo caridad. Que la Santísima Virgen nos ayude, recemos el Santo Rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a recitar el texto.
Dominus vobiscum. et cum spiritu. Oremos. De profundis clamavi a te Domine, Domine exalvi orationem mea, de profundis clamavi a te Domine.
Orate fratres. Omnipotente. Subsidiate Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis tui, ad puritatem quoque nostram pro Deusque ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sumur concorda. Aleluia Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Benedignum et justum est secum et salutare. Nos tibi semper lubrique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus. Qui comunigento Filio Tuo et Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus. Non unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod venite tu autor revelante te credimus, hoc Filio Tuo, hoc Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sensimus. Quod in confessione vere sempiterme Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur igualitas. Quam laudam angeli alto et arcangeli, cherubim quoque ad seraphim, in voces acclamare quotidies, una voce dicentes. Sanctus.
omnia saecula saeculorum. Oremos, presenti salutarius nomini, et divina institutione formatia habemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos indultas in tentationem, sed libera-nos a malo. Domine nostro Deus. Domine nostro Deus. Domine nostro Deus.
Creator nuestro, omnipotente, multiplicatus Desti, per los dos, el Señor. Amén. Juntos tengamos solución por el mundo de la nuestra, igual los amigos del misterio. Amén. Este año de territorio pegata mundo. Domine nostrum Dignus, inter secretum cercatum liberoris sanatum anima mea. Domine nostrum Dignus, inter secretum cercatum liberoris sanatum anima mea. Domine nostrum Dignus, inter secretum cercatum liberoris sanatum anima mea.
Ikomovis, Oikiorante Pedri, Crediti, Crediti, Sofia Covis. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, Orem, concede nobis tuum, Domine, et per exactamente quae Espíritu nostramente visiones, usaron investigaciones y honor creatur, perdón nuestro Jesucristo tuyo tú, el Jesús de reino, unidad de Espíritu Santo y Deus, per omnia secula seculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Inicio Sancti Evangelii secundum Johannem. gloria a tibi, Señor. In principio era el verbo, y el verbo era Dios, y este era el verbo. Ahora en el principio Dios, me realizó fantasía, me hizo fantasía, por pasión. Hizo vitar a dedicar a un solo. Hay luces que no hay luces, que se le dan a no comprender. Y luego saber cómo me la ayudan, y me lo impresionan, porque si no me perdió de luz, me torna a creer en el peligro. No me da el luz,